La niebla londinense se arrastraba entre las lápidas del cementerio de Highgate como un manto gris que ocultaba secretos y lágrimas. Era el otoño de 1784, y mientras las hojas doradas caían sobre el mármol frío de las tumbas aristocráticas, una figura solitaria caminaba por el sendero de grava con paso decidido pero humilde. Llevaba un vestido de lana gastada, remendado en los codos, y un chal que había conocido mejores días. Pero en sus manos sostenía algo que contrastaba con su apariencia modesta, un ramo de flores tan cuidadosamente arreglado que parecía una obra de arte. Margaret Thompson, hija del jardinero de la mansión Ashford, había caminado casi una hora desde las tierras de la propiedad hasta aquel cementerio reservado para la nobleza. Sus botas de cuero agrietado estaban cubiertas de barro, y sus dedos, aunque limpios, mostraban las marcas permanentes de quien trabaja la tierra desde niña. Tenía 23 años, pero sus ojos verdes poseían una profundidad que solo dan las penas tempranas y los sueños enterrados demasiado pronto. Se detuvo frente a una tumba recién construida. La lápida de mármol blanco brillaba incluso bajo la luz grisácea del día nublado. Las letras doradas rezaban: Lady Catherine Ashford, condesa de Blackwell, 1750-1784. Descansa en la paz que la vida le negó. Margaret sintió que el nudo en su garganta se apretaba hasta hacerle daño. Hacía apenas 3 semanas que habían enterrado a la condesa, y aunque toda la alta sociedad londinense había asistido al funeral con sus trajes de luto impecables y sus lágrimas medidas, nadie había derramado una sola gota de dolor genuino. Nadie, excepto ella. Margaret se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle que su falda se manchara. Colocó el ramo con manos temblorosas, rosas blancas que ella misma había cultivado en el invernadero secreto, lavanda que la condesa adoraba por su aroma, y violetas silvestres que crecían junto al viejo roble del jardín, el lugar favorito de Lady Catherine. No eran flores de florista caro, pero estaban llenas de amor y memoria. «Perdóneme por no haber podido venir antes, milady», susurró con voz quebrada. «Padre cayó enfermo y tuve que atender yo sola los jardines. Pero prometí que vendría y aquí estoy, como siempre». Sus palabras se perdieron en el silencio del cementerio, o eso creyó ella, porque a 20 metros de distancia, medio oculto tras un mausoleo de piedra oscura, un hombre la observaba con una mezcla de asombro y algo parecido al dolor. El conde Edward Ashford había evitado el cementerio desde el entierro de su esposa, no por falta de amor, sino porque la culpa lo consumía de formas que ningún médico podría curar. Había estado tan ocupado con sus negocios, con el parlamento, con sus obligaciones sociales, que apenas había pasado tiempo con Catherine durante sus últimos meses de vida. Y ahora, viendo a aquella muchacha humilde llorar con más verdad que toda la nobleza reunida, algo dentro de él comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante años de matrimonio correcto pero distante, de conversaciones educadas pero vacías, de una vida construida sobre apariencias y nunca sobre verdades. No sabía quién era esa joven, pero supo en ese instante que ella había conocido a su esposa de una manera que él jamás logró. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y qué corazones tocan estas palabras. Tu mensaje me inspira a seguir escribiendo. Para entender cómo una hija de jardinero llegó a significar tanto para una condesa, hay que retroceder 10 años en el tiempo, cuando Margaret era apenas una niña de 13 años, con las rodillas siempre sucias y el cabello escapándose constantemente de sus trenzas. La mansión Ashford se alzaba imponente en las afueras de Londres, rodeada de 20 acres de jardines que eran la envidia de toda la aristocracia. El padre de Margaret, Thomas Thompson, había sido contratado como jardinero principal cuando ella tenía 5 años, después de que el anterior jardinero muriera en un accidente. Thomas era un hombre callado, pero extraordinariamente talentoso con las plantas. Bajo sus manos, los jardines de Ashford florecían incluso en los inviernos más crudos. Margaret había crecido entre esos jardines como si fueran su propio reino encantado. Conocía cada sendero, cada rosal, cada rincón secreto donde crecían las flores silvestres que los otros jardineros consideraban malas hierbas,
pero que ella adoraba. Mientras otros niños de su clase aprendían oficios en las cocinas o las cuadras, ella aprendía el lenguaje silencioso de las plantas, la paciencia de esperar a que una semilla germinara, el arte de podar sin herir. Fue en la primavera de 1774 cuando vio por primera vez a Lady Catherine Ashford de cerca. La condesa acababa de casarse con el conde Edward, un matrimonio arreglado como era costumbre entre la nobleza. Ella tenía 24 años, él 28. Margaret las observó desde detrás de un seto de boj mientras la condesa caminaba por el jardín principal del brazo de su nuevo esposo. El conde hablaba de negocios con un caballero que los acompañaba, apenas prestando atención a su joven esposa. Pero Margaret sí la miraba. Lady Catherine era hermosa, pero no de la manera artificiosa que Margaret había visto en otras damas que visitaban la mansión. Su belleza era suave, melancólica, como la de una pintura antigua. Llevaba un vestido de muselina color lavanda y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro, pero lo que más llamó la atención de Margaret fueron sus ojos, tristes, infinitamente tristes, como si cargara un peso invisible que nadie más podía ver. Mientras los hombres discutían sobre inversiones en las colonias, Lady Catherine se detuvo frente a un rosal que no había florecido esa temporada. Margaret vio cómo la condesa extendía la mano, casi tocando las ramas secas, con una expresión de comprensión que le erizó la piel. Era como si la noble dama entendiera lo que significaba no florecer cuando se esperaba que lo hicieras. «¿Por qué no tiene flores?», preguntó Lady Catherine a su esposo. El conde apenas miró. «No lo sé, querida. Supongo que el jardinero sabrá. No es importante». «Pero lo era para ella», susurró Margaret para sí misma, aunque nadie podía escucharla. Esa noche, cuando todos en la mansión dormían, Margaret salió con una pequeña linterna y una pala. Trabajó durante horas, aflojando la tierra alrededor del rosal enfermo, añadiendo compost fresco que había preparado su padre, regándolo con agua de lluvia que había recogido en barriles. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Por razones que no comprendía del todo, sentía que si ese rosal florecía, tal vez la tristeza en los ojos de la condesa disminuiría aunque fuera un poco. 3 semanas después, el rosal produjo la rosa más perfecta que Margaret había visto jamás, roja como el terciopelo, con un aroma que llenaba todo el jardín. Margaret estaba admirándola una mañana temprano cuando escuchó pasos detrás de ella. «Tú hiciste esto, ¿verdad?». Margaret se volvió bruscamente y se encontró cara a cara con Lady Catherine. Hizo una reverencia torpe, el corazón latiéndole con fuerza. Yo solo pensé que pensaste en salvar algo que todos los demás habían abandonado». Terminó la condesa con una sonrisa suave. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Margaret, milady. Margaret Thompson. Mi padre es el jardinero principal». Lady Catherine se arrodilló junto a ella, algo completamente inapropiado para una condesa, y tocó los pétalos de la rosa con reverencia. «Es la cosa más hermosa que he visto desde que llegué a esta casa, Margaret Thompson. ¿Sabes por qué?». Margaret negó con la cabeza. «Porque alguien se preocupó lo suficiente como para salvarla. En este mundo, eso es más raro que cualquier joya». Ese fue el comienzo. Desde aquel día, cada vez que Lady Catherine salía al jardín, buscaba a Margaret. Al principio eran solo saludos y sonrisas. Luego, conversaciones breves sobre las flores. Eventualmente la condesa empezó a pedir específicamente que Margaret la acompañara en sus paseos matutinos. La alta sociedad habría considerado escandaloso que una condesa fraternizara con la hija de un sirviente, pero Lady Catherine parecía no importarle. O quizás, pensaba Margaret años después, simplemente había encontrado en una niña jardinera la única persona en toda la mansión que no le mentía, que no fingía, que no la veía como un adorno o una inversión social. «¿Eres feliz aquí, Margaret?», le preguntó una vez la condesa mientras se sentaban bajo el viejo roble. Margaret, que entonces tenía 14 años, consideró la pregunta con seriedad. «Soy más feliz que muchos, milady. Tengo un techo, comida y puedo trabajar en lo que amo». «¿Pero eres feliz?».
insistió Lady Catherine. No sé si la felicidad es algo que la gente como yo deba esperar, milady. La condesa cerró los ojos con dolor. Qué horrible que el mundo te haya enseñado eso tan joven. La felicidad no debería ser un privilegio de clase, Margaret. Debería ser un derecho de todos. Aquellas conversaciones se grabaron en el corazón de Margaret como palabras talladas en piedra. La condesa le hablaba de libros que había leído, de lugares que había visitado antes de casarse, de sueños que había tenido cuando era joven, y Margaret, a su vez, le hablaba del lenguaje de las flores, de cómo cada planta tenía su propia personalidad, de los secretos que el jardín guardaba. Pero había algo más que unía a Margaret con Lady Catherine, algo más oscuro que ninguna de las dos mencionaba directamente. Ambas estaban atrapadas en vidas que no habían elegido. La condesa en un matrimonio sin amor, encerrada en un mundo de apariencias y deberes. Margaret en una existencia de servidumbre, donde su único valor era el trabajo de sus manos. Los años pasaron. Margaret creció de niña a jovencita y luego a mujer joven. La condesa también cambió, pero no para mejor. A sus 30 años comenzó a sufrir dolores extraños. Los médicos iban y venían con diagnósticos vagos y remedios inútiles. El conde Edward, preocupado por los costos y por las habladurías sociales que una esposa enferma podría generar, mantenía la enfermedad en secreto. Solo Margaret sabía la verdad, porque Lady Catherine se la confió una tarde lluviosa de 1783. «Es algo dentro de mí, Margaret», susurró la condesa mientras se apoyaba en el brazo de la joven para caminar. «Los médicos lo llaman tumor, cáncer, enfermedad del rey. No importa el nombre, sé que me está matando». Margaret sintió que el mundo se detenía. «Debe haber algo que puedan hacer, milady. ¿Algún tratamiento, algún médico mejor?» «No lo hay», respondió Lady Catherine con calma terrible. «Ya consulté a los mejores de Londres. Me dan 6 meses, quizás 1 año si tengo suerte. Pero no quiero hablar de eso, quiero que me prometas algo, lo que sea. Cuando yo muera, y todos olviden que existí porque así funciona este mundo, vendrás a mi tumba, traerás flores como las que siempre cultivamos juntas. No quiero terminar en un lugar frío y vacío, rodeada solo de mármol costoso que mi esposo compró para guardar las apariencias». Margaret no pudo contener las lágrimas. «Se lo prometo, milady, vendré cada semana, cada día si es necesario. Nunca la dejaré sola». Lady Catherine le tomó las manos, esas manos ásperas de jardinera que ninguna dama de la aristocracia tocaría voluntariamente. «Tú has sido más familia para mí que cualquier persona en esta mansión, Margaret. Recuérdalo siempre». Los últimos meses de Lady Catherine Ashford fueron un descenso lento y cruel hacia la oscuridad. La enfermedad, que los médicos finalmente confirmaron como un cáncer de estómago, la fue consumiendo como una vela que se derrite gota a gota. Margaret la vio transformarse de una mujer elegante y serena en una sombra frágil que apenas podía caminar sin ayuda. El conde Edward, atrapado entre sus obligaciones en el Parlamento y la presión social de mantener las apariencias, contrató a las mejores enfermeras de Londres, pero rara vez visitaba a su esposa. No era crueldad deliberada, Margaret llegó a comprender, sino algo peor: indiferencia nacida de un matrimonio que nunca había tenido amor real. Edward cumplía con su deber de esposo, pagando médicos y medicinas carísimas, pero no podía dar lo único que Catherine realmente quería: compañía genuina. Esa compañía la encontró en Margaret. Cada tarde, después de terminar sus labores en el jardín, Margaret subía por la escalera de servicio hasta los aposentos de la condesa. Las criadas la miraban con recelo, murmurando que una simple jardinera no debería estar en las habitaciones privadas de la señora, pero Lady Catherine había dejado instrucciones claras. Margaret Thompson tenía permiso para visitarla cuando quisiera. «Cuéntame del jardín», pedía la condesa desde su cama, cada vez más delgada, cada vez más pálida. «Descríbeme cada flor, cada color. Mis ojos ya no ven con tanta claridad, pero tu voz me lleva allí». Y Margaret le contaba. Le hablaba de los narcisos que habían florecido junto al estanque, de las rosas trepadoras que finalmente habían cubierto toda la pared este, del nido de petirrojos que había encontrado en el sauce llorón. Le describía el rocío de la mañana,
el olor de la tierra después de la lluvia, el sonido del viento entre las hojas. «Eres poeta sin saberlo», susurró una vez Lady Catherine. «Conviertes la tierra en música». Pero no todo eran momentos dulces. Margaret presenció el dolor que ningún láudano podía aliviar completamente. Las noches en que la condesa gritaba de agonía mientras las enfermeras corrían con paños fríos y medicinas. Los días en que no podía retener ningún alimento y vomitaba sangre en palanganas que las criadas retiraban rápidamente. La humillación de una mujer orgullosa, reducida a depender de otros para las funciones más básicas. Una noche, Margaret se quedó hasta tarde porque la condesa no podía dormir del dolor. Estaban solas. Las enfermeras se habían retirado a descansar y el conde estaba en su club, como era habitual. «Margaret», susurró Catherine con voz débil, «¿alguna vez te has enamorado?» La pregunta tomó a Margaret por sorpresa. «No, milady. Los hombres de mi clase ven en mí solo una trabajadora, y yo nunca he tenido tiempo para pensar en esas cosas». «Entonces has sido más sabia que yo», respondió la condesa con amargura. «Yo me casé sin amor, porque así lo exigía mi familia. Edward es un buen hombre, cumplidor, responsable, pero nunca hubo pasión entre nosotros, ni siquiera amistad verdadera. Éramos dos extraños compartiendo un apellido y una casa. Lo siento mucho, milady». «No lo sientas. Fui yo quien aceptó. Fui yo quien creyó que el deber era suficiente». Hizo una pausa dolorosa. «Prométeme algo más, Margaret, lo que sea. Si alguna vez tienes la oportunidad de amar de verdad, no la dejes pasar por miedo o por lo que digan los demás. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Yo lo aprendí demasiado tarde». Margaret apretó la mano frágil de la condesa. «Se lo prometo». El final llegó en una fría mañana de septiembre de 1784. Margaret estaba en el invernadero cuando escuchó las campanas de la mansión repicando con ese tono lúgubre que solo anunciaba una cosa. Dejó caer la pala que sostenía y corrió hacia la casa, entrando por la puerta de servicio con el corazón destrozado. Pero no le permitieron ver el cuerpo. El ama de llaves la detuvo en las escaleras. «La condesa ha muerto», dijo con frialdad. «El conde no recibirá visitas de los sirvientes. Vuelve a tu trabajo». Margaret quiso protestar, quiso gritar que ella tenía más derecho que cualquiera a despedirse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Regresó al jardín y lloró entre las rosas que había cultivado con Lady Catherine, sintiendo que una parte de sí misma había muerto también. El funeral fue 3 días después. Un evento magnífico que llenó la catedral de St. Paul con toda la aristocracia londinense. Margaret observó desde la distancia, mezclada entre los sirvientes que habían sido obligados a asistir. Vio al conde Edward con su traje negro impecable, la cara seria pero los ojos secos. Vio a los familiares de Lady Catherine, gente que nunca la había visitado durante su enfermedad, pero que ahora lloraba copiosamente para el espectáculo público. Vio a las damas de sociedad con sus velos de encaje y sus lágrimas medidas, y se dio cuenta de que ninguno de ellos realmente conocía a Catherine. Lloraban a la condesa, al título, a la idea de lo que representaba, pero no a la mujer que había soñado con viajar a Italia, que adoraba el olor de la lavanda, que podía pasar horas hablando sobre el significado de una simple flor silvestre. Después del entierro, la vida en la mansión Ashford continuó como si nada hubiera pasado. Los sirvientes fueron instruidos para empacar las pertenencias de la condesa. Sus vestidos fueron donados, sus joyas guardadas en cajas fuertes, sus libros enviados a la biblioteca del conde, donde nadie los leería. En 2 semanas, casi no quedaba rastro físico de que Lady Catherine Ashford hubiera existido, excepto en el jardín y en el corazón de Margaret Thompson. Edward Ashford no era un hombre malvado, pero tampoco era particularmente bueno. Era en su esencia un producto perfecto de su clase y su tiempo, educado en Eton, pulido en Oxford, entrenado desde niño para administrar fortunas y mantener apariencias. A sus 38 años, era considerado uno de los hombres más elegibles de Londres, incluso siendo viudo. Alto, de rasgos aristocráticos, con ese aire de autoridad natural que viene de generaciones de privilegio. Su matrimonio con Catherine había sido arreglado por sus respectivas familias, una unión conveniente de fortunas y linajes.
Edward había cumplido con sus deberes maritales, le había dado casa, nombre, seguridad económica. Pero amor, esa cosa complicada que los poetas escribían y los músicos cantaban, eso nunca había existido entre ellos. Ahora, 3 semanas después del funeral, Edward se encontraba inquieto de maneras que no comprendía. Había esperado sentir alivio si era honesto consigo mismo. La enfermedad de Catherine había sido larga y costosa, tanto financiera como socialmente. Su muerte ponía fin a meses de médicos, enfermeras, rumores susurrados en los salones sobre la condición delicada de Lady Ashford. Pero en lugar de alivio, Edward sentía un vacío extraño que no sabía cómo nombrar. Culpa, quizás. O algo peor, el reconocimiento tardío de que había compartido 10 años de su vida con una mujer a la que nunca realmente conoció. Fue su mayordomo, Stevens, quien mencionó casualmente algo que captó su atención. «Milord, he notado que alguien ha estado dejando flores en la tumba de la difunta condesa». Edward levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Flores? ¿Quién?» «No estoy seguro, milord, pero sucede casi cada tarde. He pensado en enviar a alguien para investigar, en caso de que sea algún tipo de comportamiento inapropiado». «Investigaré yo mismo», respondió Edward, sorprendiéndose a sí mismo. Esa tarde, en lugar de ir a su club como era su costumbre, Edward ordenó que prepararan su caballo y cabalgó hacia el cementerio de Highgate. Era un día gris típico de Londres, con esa llovizna fina que más empapa que moja. El cementerio estaba desierto, como esperaba, o casi desierto. A la distancia, junto a una tumba de mármol blanco que reconoció inmediatamente, había una figura arrodillada. Edward desmontó y caminó silenciosamente entre las lápidas, acercándose lo suficiente para observar, pero no para ser visto. Era una mujer joven, vestida con ropa simple de trabajadora. Su vestido era de lana marrón, remendado pero limpio, y llevaba un chal gris que se había oscurecido con la lluvia. Estaba arrodillada en la tierra húmeda sin importarle el barro que manchaba su falda, colocando un ramo de flores frescas junto a la lápida de Catherine. Edward se quedó inmóvil, observando. La joven hablaba en voz baja, tan baja que no podía distinguir las palabras, pero el tono era inequívoco. Era el tono del dolor genuino, del amor verdadero. Sus hombros temblaban ligeramente, y Edward se dio cuenta de que estaba llorando. Sintió algo moverse en su pecho, algo incómodo y desconocido. Esta muchacha, quienquiera que fuese, lloraba a su esposa con más verdad que todas las lágrimas que había visto en el funeral, más que sus propias lágrimas inexistentes. Cuando la joven finalmente se levantó y comenzó a alejarse por el sendero de grava, Edward tuvo un impulso inexplicable de seguirla. Se mantuvo a distancia prudente, observando cómo caminaba con pasos cansados hasta las afueras del cementerio, donde tomó el camino que conducía de vuelta a sus propias tierras. Con una punzada de sorpresa, Edward reconoció el sendero de servicio que llevaba a los jardines de la mansión Ashford. Era una de sus sirvientas, una de las criadas que trabajaba en la casa. Al día siguiente, Edward hizo algo que nunca había hecho antes. Visitó personalmente los jardines. Normalmente, sus interacciones con el personal de servicio se limitaban a dar órdenes a través del mayordomo o el ama de llaves. Pero ahora tenía curiosidad, una curiosidad que bordeaba la obsesión. La encontró en el invernadero, podando rosales con movimientos expertos y delicados. Era más joven de lo que había pensado, quizás 23 o 24 años. Tenía el cabello castaño rojizo, recogido en una trenza simple, y cuando levantó la vista al escuchar sus pasos, reveló unos ojos verdes extraordinariamente expresivos. «Milord», dijo sorprendida, haciendo una reverencia torpe mientras sostenía las tijeras de podar. «Tú eres la hija del jardinero». No era una pregunta. «Sí, milord, Margaret Thompson». Edward la estudió en silencio. Había algo familiar en ella, aunque estaba seguro de que nunca antes había hablado con ella directamente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mis jardines?» «Toda mi vida, milord. Mi padre fue contratado cuando yo tenía 5 años». «Ya veo». Edward dudó, lo cual era inusual para él. «He notado que los jardines están excepcionalmente bien cuidados este año». Margaret pareció relajarse ligeramente. «Gracias, milord. Mi padre cayó enfermo hace algunos meses.
así que he estado haciéndome cargo de la mayoría del trabajo. Él supervisa, por supuesto, pero... Espera. Edward la interrumpió mientras algo hacía clic en su mente. ¿Tu padre está enfermo? Sí, milord. Nada grave. Solo las articulaciones que le dificultan el trabajo pesado, pero se está recuperando. Edward recordó ahora. Sí, Stevens le había mencionado algo sobre el jardinero principal necesitando tiempo para recuperarse, pero él había estado tan absorto en la enfermedad de Catherine y luego en su muerte que apenas había prestado atención. Y sin embargo, los jardines lucen mejor que nunca. Eso es impresionante. Margaret se ruborizó ligeramente. Lady Catherine solía decir que las plantas responden al amor tanto como al agua y la luz del sol. El nombre de su esposa en los labios de esta sirvienta lo tomó por sorpresa. ¿Conocías a mi esposa? La expresión en el rostro de Margaret cambió completamente. El rubor desapareció, reemplazado por algo más profundo, dolor verdadero. Sí, milord, la conocía. Edward esperó a que continuara, pero Margaret parecía reacia a decir más. Bajó la vista y volvió su atención a los rosales, claramente esperando que él se marchara. Pero Edward no se marchó. Por primera vez en su vida adulta, sintió una urgencia desesperada de saber más, de entender. ¿Cómo? Preguntó simplemente. Margaret levantó la vista confundida. ¿Cómo qué, milord? ¿Cómo la conocías? La joven dudó un largo momento. Sus manos, Edward notó, temblaban ligeramente mientras sostenía las tijeras. Ella solía caminar por los jardines, milord. A veces hablábamos. ¿Sobre qué? Sobre las flores, principalmente. Margaret pareció elegir sus palabras cuidadosamente. A Lady Catherine le encantaban las flores. Conocía todos sus nombres, sus significados. Me enseñó muchas cosas que mi padre nunca había mencionado. Edward sintió una punzada extraña en el pecho. En 10 años de matrimonio, Catherine nunca le había hablado de flores. Nunca le había hablado realmente de nada profundo. Sus conversaciones habían sido siempre superficiales, correctas, apropiadas. Entiendo, dijo finalmente, aunque no entendía nada. Continúa con tu trabajo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Margaret. Sí, milord, eras tú, en el cementerio, dejando flores en su tumba. No era una pregunta, pero Margaret asintió de todos modos, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sí, milord. Lo siento si fue inapropiado. ¿Puedo dejar de ir si usted...? No, la interrumpió Edward, sorprendiéndose nuevamente a sí mismo. No dejes de ir. Ella habría apreciado eso. Durante las siguientes 2 semanas, Edward se encontró inventando excusas para visitar los jardines. Necesitaba revisar las rosas para una cena que estaba planeando. Quería asegurarse de que los setos estuvieran podados correctamente para la visita de un primo. Tenía que verificar que el estanque no tuviera algas. Todas eran mentiras transparentes, y sospechaba que Margaret lo sabía. Pero ella nunca dijo nada. Simplemente respondía a sus preguntas con respeto apropiado y seguía trabajando. Y Edward observaba cómo hablaba con las plantas mientras trabajaba, murmurando aliento a un rosal que se negaba a florecer, felicitando a las violetas por su resistencia. Observaba la delicadeza con la que manejaba cada tallo, cada hoja, como si cada planta fuera preciosa. Observaba cómo su rostro se iluminaba cuando descubría un nuevo brote, o cómo fruncía el ceño concentrada cuando intentaba resolver algún problema del jardín. Había una pureza en ella, una honestidad que Edward nunca había encontrado en los salones de la alta sociedad. Margaret Thompson no sabía mentir con sonrisas vacías o frases educadas sin significado. Lo que sentía se reflejaba claramente en su rostro, en sus manos, en cada palabra que pronunciaba. Un día la encontró plantando violetas silvestres junto al viejo roble. «Esas no son flores de jardín formal», comentó Edward. Margaret se sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. «No, milord, pero eran las favoritas de Lady Catherine. Le gustaban porque eran humildes pero resistentes. Decía que le recordaban que la belleza no necesita ser ostentosa para ser real». Edward se quedó en silencio por un largo momento. «Háblame de ella», dijo finalmente. Margaret levantó la vista confundida. «Milord, de mi esposa. Háblame de cómo era cuando estaba contigo. Las palabras se le atascaron en la garganta. «Me doy cuenta de que quizás la conocías mejor que yo.
y entonces Margaret habló. Le contó sobre las tardes bajo el roble, sobre las conversaciones sobre libros y sueños. Le contó sobre cómo Catherine le había enseñado a ver la belleza en cosas simples, sobre su bondad hacia una niña de clase baja cuando nadie más la notaba. Le contó sobre los últimos meses, sobre cómo la enfermedad no había roto el espíritu de Catherine, solo su cuerpo. Edward escuchó todo, y con cada palabra sintió que conocía a su esposa por primera vez. Y también sintió algo más, algo que lo aterraba. Estaba empezando a ver a Margaret Thompson no como una simple sirvienta, sino como una mujer extraordinaria que había guardado el corazón de Catherine cuando él había estado demasiado ocupado o demasiado distante para hacerlo. Cuando Margaret terminó de hablar tenía lágrimas en las mejillas. Edward descubrió que él también. «Gracias», susurró, «por cuidarla cuando yo no supe cómo». La tarde en que Edward encontró la carta fue un domingo húmedo de octubre. Había estado evitando el estudio privado de Catherine desde su muerte, incapaz de enfrentar las pertenencias personales que ella había dejado atrás. Pero el abogado de la familia necesitaba ciertos documentos, y Edward finalmente se obligó a entrar. El estudio olía a lavanda, el perfume que Catherine siempre usaba. Sus libros seguían alineados en las estanterías. Novelas de Richardson, poesía de Pope, tratados de botánica que había estudiado con fascinación. Su escritorio de caoba permanecía exactamente como lo había dejado, con plumas ordenadas en un tintero de cristal y papel de carta apilado cuidadosamente. Edward comenzó a revisar los cajones metódicamente, buscando los documentos que necesitaba. Encontró cartas de sus hermanas, recibos de modistas, notas sobre reuniones sociales que nunca llegó a asistir debido a su enfermedad. Todo estaba organizado con la meticulosidad que caracterizaba a Catherine. Entonces, en el cajón inferior, oculto bajo un libro de poesía, encontró un sobre sellado con lacre rojo. En la parte frontal, con la letra elegante y ligeramente temblorosa de Catherine, estaban escritas 4 palabras que hicieron que el corazón de Edward se detuviera. Para Edward, leer cuando el jardín florezca nuevamente. Con manos temblorosas, Edward rompió el sello. El papel era fino, de buena calidad, y estaba cubierto con la letra de Catherine. Reconoció inmediatamente que había sido escrito durante los últimos meses de su vida. La caligrafía era más débil, menos segura que antes. Comenzó a leer. «Mi querido Edward, si estás leyendo esto, significa que el jardín ha vuelto a florecer, lo cual significa que ya no estoy allí para verlo. Espero que esto no te cause más dolor del necesario, pero hay cosas que nunca pude decirte en vida y que debo expresar ahora, cuando el silencio ya no importa. Nuestro matrimonio fue, como ambos sabemos, un arreglo de conveniencia. Ni tú ni yo elegimos al otro por amor, sino por deber hacia nuestras familias. No te culpo por esto. Fuiste siempre un esposo correcto, generoso con tu nombre y tu fortuna. Me diste todo lo que la sociedad dice que una esposa debe tener, excepto comprensión, excepto intimidad verdadera. Pero no escribo para reprocharte. Yo tampoco supe cómo cruzar ese abismo entre nosotros. Ambos éramos prisioneros de las expectativas, demasiado educados para ser honestos, demasiado correctos para ser reales. Escribo porque quiero que sepas que, a pesar de todo, encontré felicidad. La encontré en lugares inesperados, en momentos robados al deber y la apariencia. La encontré en el jardín que tú probablemente nunca notaste que amaba. Y la encontré en la amistad más improbable de mi vida. Su nombre es Margaret Thompson. Es la hija de tu jardinero principal. Una muchacha que conocí cuando era apenas una niña y que se convirtió en la única confidente verdadera que tuve jamás. Sé que esto te parecerá extraño, quizás incluso inapropiado, una condesa y la hija de un sirviente. Pero Margaret me vio, Edward, me vio de verdad, no como Lady Ashford, sino como Catherine. Me hizo preguntas sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Conversamos sobre libros y flores, y la vida de maneras que nunca pude con nadie de nuestra clase. Cuando la enfermedad comenzó a consumirme, cuando los médicos empezaron sus diagnósticos sin esperanza, Margaret fue quien sostuvo mi mano en las noches oscuras. No las enfermeras con sus caras profesionales de piedra, no los familiares que venían por obligación.
Margaret, con sus manos ásperas de jardinera y su corazón más noble que toda la aristocracia de Londres junta. Te cuento esto porque quiero pedirte algo. No, rogarte algo. Si alguna vez la ves, si alguna vez tienes la oportunidad de conocerla realmente, no la juzgues por su vestido simple o sus modales de clase trabajadora. Mira más profundo. Verás lo que yo vi. Bondad genuina. Inteligencia natural, una capacidad de amar que no necesita ser enseñada en salones de etiqueta. Y si, por algún milagro del destino, alguna vez sintieras por ella algo más que gratitud o respeto, no lo rechaces por orgullo o por miedo a lo que dirán. La vida es demasiado corta, Edward. Lo aprendí demasiado tarde. El amor verdadero, cuando aparece, no respeta clases ni convenciones, y merece ser honrado. No te pido que la ames. No puedo pedirte cómo sentir, pero sí te pido que le des la oportunidad que merece de ser vista, que no permitas que su humilde nacimiento eclipse su extraordinaria alma. Ella prometió llevar flores a mi tumba. Conociéndola, sé que cumplirá esa promesa incluso cuando nadie más lo note. Si puedes, facilítale ese camino. Es mi último deseo que el lugar donde descansaré no esté frío y olvidado, sino vivo con las flores que ella trae y el amor que representa. Fuiste un buen esposo dentro de los límites de lo que ambos entendíamos como matrimonio. No te guardo rencor, solo espero que encuentres, en lo que te queda de vida, la felicidad que ambos perdimos en nuestros años juntos. Siempre con respeto, Catherine. Edward leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar completamente lo que decía. Cada palabra era una revelación. Cada párrafo un espejo que le mostraba verdades que había estado evitando. Catherine había estado sola, tan sola como él, pero ella había encontrado consuelo en una amistad que él nunca habría imaginado posible. Y ahora, leyendo entre líneas, Edward entendió algo más. Catherine no solo estaba pidiéndole que fuera amable con Margaret, le estaba dando permiso, casi una bendición, para sentir lo que él había estado negándose a admitir durante semanas, porque era cierto. Lo que sentía cuando veía a Margaret en el jardín, cuando escuchaba su voz hablando de las flores, cuando observaba la ternura con la que cuidaba cada planta, no era solo gratitud, no era solo respeto, era el comienzo del amor, un amor que la sociedad condenaría, un amor que cruzaba todas las líneas que un conde debía respetar, un amor que, de seguirlo, lo convertiría en el escándalo de Londres, pero también un amor que Catherine, con su sabiduría final, le había dicho que merecía existir. Edward dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Luego salió del estudio y caminó directamente hacia los jardines. Tenía que ver a Margaret, tenía que hablar con ella, tenía que empezar a entender cómo construir un puente sobre el abismo que separaba sus mundos. El aniversario de la muerte de Lady Catherine llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Era un sábado de septiembre, exactamente un año desde que el cáncer había reclamado finalmente su vida. La mansión Ashford estaba decorada con crespones negros y velas, aunque Edward había rechazado las sugerencias del ama de llaves de organizar una misa conmemorativa. No quería convertir el dolor en espectáculo social. Margaret había planeado este día durante semanas. Había cultivado un arreglo especial, rosas blancas perfectas, lavanda fragante y violetas silvestres del roble que Catherine tanto amaba. Las había cuidado con devoción religiosa, asegurándose de que cada flor estuviera en su mejor momento para hoy. Pero mientras se vestía esa mañana en la pequeña habitación que compartía con su padre sobre los establos, Margaret sentía un peso en el pecho que no había sentido antes. Durante el último año, su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. El conde Edward había pasado de ser una figura distante y temible a una presencia constante en los jardines. Sus conversaciones habían evolucionado de intercambios formales sobre las plantas a discusiones genuinas sobre libros, sobre Londres, sobre la vida. Edward le había prestado libros de su biblioteca, algo impensable entre un noble y una sirvienta. Le había preguntado su opinión sobre asuntos que iban mucho más allá de las flores.
y Margaret, contra todo sentido común, contra todas las advertencias que su padre le había dado suavemente, se había enamorado de él. Era un amor imposible, lo sabía, un amor que solo podía terminar en dolor. Los condes no se casaban con hijas de jardineros. Esa era una ley tan inmutable como la gravedad. Si Edward sentía algo por ella, y Margaret había empezado a sospechar que quizás sí, en la forma en que la miraba, en el tono de su voz cuando decía su nombre, solo podría ofrecerle una cosa: convertirse en su amante, oculta y deshonrada, y Margaret se amaba demasiado para eso. Catherine le había enseñado que una mujer, sin importar su clase, merecía respeto y dignidad. Por eso, había decidido que hoy, después de dejar las flores en la tumba de Catherine, se despediría. Dejaría de visitar el cementerio, dejaría de tener conversaciones largas con el conde en el jardín, volvería a ser invisible, como debía ser. Se colocó su mejor vestido, azul oscuro, sin adornos pero limpio y bien planchado, y tomó el ramo de flores. Su padre la observó desde su silla junto a la ventana. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, pequeña?, preguntó con voz suave. Margaret había compartido con su padre sus sentimientos confusos sobre el conde. Thomas Thompson era un hombre sabio que conocía bien los peligros de cruzar líneas sociales. Tengo que hacerlo, padre, antes de que sea demasiado tarde, antes de que mi corazón esté tan roto que no pueda recuperarse. Caminó hacia el cementerio de Highgate, bajo un cielo cada vez más oscuro. El viento movía las hojas de los árboles con violencia, presagiando la tormenta que se avecinaba. Margaret llegó a la tumba de Catherine y se arrodilló, colocando las flores con manos temblorosas. «Mi señora», susurró con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, «hoy cumplo su promesa por última vez. No porque la quiera menos, sino porque quererla demasiado me ha llevado a un camino peligroso. Me enamoré de su esposo, milady. Sé que es una locura, sé que no tiene futuro, pero sucedió de todos modos». Su voz se quebró. «Usted me enseñó a ser valiente, a soñar más allá de mi lugar. Pero hay algunos sueños que son demasiado grandes, algunas brechas que no se pueden cruzar, así que me voy. Seguiré trabajando en los jardines, pero desde la distancia. Dejaré que mi corazón sane lentamente, y recordaré siempre lo que usted me dio, la certeza de que merezco ser vista, incluso si no puedo ser amada de la forma que deseo. Pero yo sí te amo». Margaret se congeló. La voz venía de detrás de ella, profunda y segura. Se levantó de un salto y se dio la vuelta. Edward estaba allí, a apenas unos metros, vestido completamente de negro. No llevaba su acostumbrado aire de autoridad aristocrática. Se veía vulnerable, casi desesperado. «Milord, yo...» Margaret no sabía qué decir. «He venido cada año desde que murió Catherine», dijo Edward, caminando lentamente hacia ella, siempre solo, siempre en silencio. «Pero hoy tenía que venir cuando sabía que tú estarías aquí. No debería estar aquí». Margaret retrocedió un paso. «No es apropiado». «Nada de esto es apropiado», respondió Edward con una sonrisa triste. «Una amistad entre una condesa y una jardinera no es apropiada. Un conde enamorándose de la hija de su sirviente definitivamente no es apropiado. Pero lo más inapropiado de todo sería ignorar algo real, porque la sociedad dice que es imposible». Margaret negó con la cabeza, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Usted no me ama, milord. Solo está agradecido porque cuidé de Lady Catherine. Solo está solitario porque ella se fue. Pero eso no es amor real». Edward dio otro paso hacia ella. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que te amaba?», preguntó. «Fue el día que te vi explicarle a un rosal enfermo por qué necesitaba ser fuerte, con la misma ternura que usarías con un niño. Fue cuando te vi llorar por Catherine con más verdad que toda la nobleza de Londres. Fue cada vez que me mirabas y veías no al conde de Blackwell, sino a Edward, simplemente Edward, un hombre imperfecto tratando de entender cómo vivir después de desperdiciar 10 años en un matrimonio sin amor». Se arrodilló entonces allí en la tierra húmeda frente a la tumba de su esposa y tomó las manos de Margaret. «Catherine me dejó una carta», continuó. «Me pidió que te diera una oportunidad, que no dejara que tu origen oscureciera quién eres realmente. Me dio su bendición, Margaret. Me dijo que el amor verdadero merece ser honrado sin importar las convenciones». Margaret sollozó. «La sociedad lo destruirá, sus amigos, su familia, todos en Londres
lo verán como un escándalo imperdonable. Entonces que me vean así, respondió Edward con convicción. He pasado 38 años viviendo para las expectativas de otros, cumpliendo roles, siguiendo reglas, siendo el conde perfecto que todos esperaban. ¿Y sabes qué conseguí? Un matrimonio frío y un corazón vacío. No cometeré ese error de nuevo. Miró hacia la lápida de Catherine, luego de vuelta a Margaret. No te ofrezco ser mi amante oculta. No te ofrezco una relación secreta que tendríamos que esconder. Te ofrezco mi nombre, mi casa, mi vida entera. Margaret Thompson, te estoy pidiendo que te cases conmigo, que seas la condesa de Blackwell, que me ayudes a convertir esta mansión fría en un hogar cálido, que traigas a mi vida la misma vida que traes a este jardín. Margaret no podía hablar. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado imposibles. Sé que estoy pidiéndote que enfrentes el escándalo más grande que Londres verá en décadas, continuó Edward. Sé que habrá damas que nunca te recibirán, familias que me darán la espalda, pero también sé esto. Prefiero enfrentar todo eso contigo a mi lado que pasar un día más en la soledad dorada que he conocido toda mi vida. El viento había cesado. La tormenta amenazada parecía haberse detenido. Esperando la respuesta de Margaret, ella miró la tumba de Catherine, recordando todas las conversaciones bajo el roble, todas las lecciones sobre belleza y valor. Recordó las palabras de la condesa. Si alguna vez tienes la oportunidad de amar de verdad, no la dejes pasar por miedo. Sí, susurró finalmente. Sí, me casaré contigo. Edward se levantó y la envolvió en sus brazos. Allí mismo frente a la tumba donde todo había comenzado, Margaret enterró su rostro en su pecho y lloró, no de tristeza, sino de una felicidad tan abrumadora que no sabía cómo contenerla. Gracias, susurró Edward hacia la lápida de Catherine. Gracias por verla primero. Gracias por enseñarme a mirar más allá de lo que el mundo dice que es posible. Cuando finalmente se separaron, Edward tomó la mano de Margaret y la besó con ternura. El camino no será fácil, advirtió. Habrá escándalo, habrá rechazo. Mi primo probablemente intentará declararme loco. La mitad de la aristocracia nos dará la espalda. Margaret sonrió a través de las lágrimas. Pero tendremos los jardines, y nos tendremos el uno al otro. Y la bendición de una mujer que entendió el amor verdadero mejor que todos ellos juntos. Se casaron 6 semanas después en una ceremonia pequeña en la capilla de la propiedad Ashford. Como Edward había predicho, el escándalo fue monumental. 2 de sus primos se negaron a asistir. Varias familias aristocráticas dejaron de invitarlo a sus eventos sociales. Hubo caricaturas en los periódicos de Londres que mostraban al conde y la jardinera con cruel burla. Pero también hubo sorpresas. Algunos miembros de la nobleza más joven, cansados de la rigidez de las viejas costumbres, enviaron felicitaciones sinceras. Varios intelectuales y artistas celebraron el matrimonio como un acto de verdadero romanticismo. Y la gente común de Londres, cuando escuchó la historia completa, la abrazó como un cuento de hadas hecho realidad. Margaret se convirtió en la condesa de Blackwell con gracia y dignidad. Nunca pretendió ser algo que no era. Mantuvo su amor por los jardines, trabajando codo a codo con los jardineros, algo que ninguna condesa había hecho antes. Abrió partes de los jardines Ashford al público, permitiendo que familias de clase trabajadora disfrutaran de la belleza que antes estaba reservada solo para la aristocracia. Edward descubrió en el matrimonio con Margaret algo que nunca había conocido: intimidad verdadera, conversaciones que duraban hasta el amanecer, risas compartidas sobre cosas pequeñas. La calidez de ser amado no por su título, sino por quien era realmente. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Catherine, ambos caminaban juntos hasta el cementerio de Highgate. Margaret llevaba flores frescas, siempre rosas blancas y lavanda, y violetas silvestres. Edward sostenía su mano. «Gracias, Catherine», decía siempre Margaret en voz baja, «por enseñarme a soñar, por mostrarle a Edward cómo mirar de verdad, por darnos tu bendición incluso desde el silencio». Los años pasaron. Tuvieron hijos que crecieron aprendiendo que el valor de una persona no se mide por su nacimiento, sino por su carácter. La mansión Ashford,
que había sido un lugar frío de puras apariencias, se transformó en un hogar lleno de risa y vida. Y si alguien en Londres todavía murmuraba sobre el escándalo del conde de Blackwell y su esposa jardinera, sus palabras se perdían en el viento que soplaba a través de los jardines más hermosos de toda Inglaterra, jardines que florecían gracias al amor de una mujer que una vez fue vista solo como la hija del jardinero, pero que resultó ser exactamente lo que un corazón solitario necesitaba para florecer también. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que te harán creer en el amor verdadero. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué tipo de relato te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos. Hasta pronto.